Bueno, ante todo queremos darle la bienvenida a los alumnos que han decidido cursar esta asignatura optativa, ya sea la uno o la 2 en nuestra cátedra de prevención cardiovascular. Eh, Todos estamos de acuerdo en que la virtualidad no ha sido una opción, sino que ha sido una necesidad y por ese motivo vamos a tratar de ponerle nuestra mejor predisposición como para optimizar lo que va a ser nuestra cursada, tratando que tanto ustedes como el cuerpo docente podamos disfrutarla y compartir herramientas que creemos que son trascendentes independientemente de la especialidad que ustedes puedan elegir en el futuro. Por eso, no pierdan la perspectiva que en este caso lo principal no es aprobar una materia, sino incorporar nuevos conocimientos. Para eso vamos a hacer materia dispuesta, tratando de acompañarlos en ese crecimiento. Eh, Muchas veces uno dice, bueno, ¿de dónde saco la información? La información le proponemos que la obtengan desde la plataforma a través de lo que es el libro de cardiometabolismo de la fisiopatología de la terapéutica, que escribimos con el doctor Alberto Lorenzati y Daniel Piscors y que en esta tercera edición va a estar disponible para ustedes para profundizar los distintos temas que vayamos abordando en la cursada, estableciendo la piedra angular de lo que es esta cátedra de prevención. Lo primero que tenemos que tener en claro cuál es el escenario en el que vamos a trabajar. Aprovechamos esta película animada de Peter Levy, que es un referente internacional del Brigham and Women's Hospital, Harvard. Tenemos aquí nuestro corazón, vemos en color rojo lo que son las arterias coronarias, encargadas de llevar el oxígeno al miocardio para que éste pueda subsistir. Vemos que esas arterias tienen tres capas. La más fina y delgada es el endotelio, la capa íntima, que tiene una serie de funciones que vamos a ir analizando durante la cursada, pero que vemos que esa capa se daña por el tabaco, la hipertensión, el diabetes, y permite el depósito muchas veces de partículas de colesterol LDL. Eso atrae células inflamatorias, en este caso monocitos, los cuales por diapédesis van a penetrar a través de la pared del vaso y se van a depositar en la íntima. Una vez allí van a fagocitar las partículas de LDL, van a ir conformando lo que se llama células espumosas, que sumadas al depósito de LDL conforman la placa ateromatosa. Entonces, de esta manera se ha constituido el ateroma, comienzan a migrar células musculares desde la capa media hacia esa capa fibrosa y termina así de conformarse el ateroma. De la fortaleza de esta cubierta fibrosa dependerá la estabilidad de la placa. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, la lógica es que comience a crecer esta placa si el paciente no corrige sus factores de riesgo, y eso obviamente puede provocar cierta estrechez. Pero los grandes eventos vasculares, infartos o ACV, tienen que ver con otro fenómeno, que es lo que se conoce como accidente de placa. Los macrófagos en cuestión comienzan a liberar una serie de sustancias líticas que lo que provocan es la rotura de la capa fibrosa, sobre todo a nivel del hombro de la placa de ateroma. Esto genera que se pongan en contacto los elementos formes de la sangre con el contenido del ateroma y se produzca un coágulo que, de ser completo, puede terminar en un infarto agudo de miocardio. En el medio puede haber distintas instancias a tener en cuenta, es decir, puede ser que el infarto no se produzca, pero se desarrolla la enfermedad cardiovascular. Bien, la pregunta es cómo hacemos para detectar aquellos individuos
que se encuentran verdaderamente en situación de riesgo de padecer un evento cardiovascular. Ese quizás sea el gran interrogante y es lo que vamos a tratar de responder en esta primera clase. Existen, como ustedes bien saben, la posibilidad de desarrollar score de riesgo. Por ejemplo, este que es el propuesto por los americanos, en el cual nosotros podemos poner la edad del paciente, el sexo. Sabemos que los varones tienen más riesgo de evento cardiovascular que las mujeres hasta que éstas llegan a la menopausia, la raza del individuo. En el caso de los americanos, los afroamericanos tienen mayores riesgos, la presión sistólica y diastólica, sin lugar a dudas el factor de riesgo más determinante en cuestiones de mortalidad, los niveles de colesterol total, el colesterol bueno, el HDL, el malo, el LDL, la historia de diabetes, sí o no, qué relación con el tabaco, si es un fumador, un exfumador o nunca fumó, si recibe tratamientos, ya sea para la hipertensión arterial, si recibe estatinas o aspirinas, y en función de este contexto establecen el riesgo del individuo. Sin embargo, aparecen de pronto sociedades como la sociedad de diabetes y dicen, no, esperen, está preguntando diabetes, pero no sabemos la duración de la diabetes, ni tampoco la presencia de complicaciones, como puede ser albuminuria. Con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si el score de riesgo es un colador, lo que nos está diciendo es que los agujeros de ese colador son demasiado grandes y que dejan escapar muchos pacientes. Por eso dice, no, hagamos de alguna manera un colador con agujeros más chicos. Y entonces la Sociedad de Diabetes pide esto y seguramente la de nefrología pedirá otras cosas. Y entonces nos damos cuenta que a veces esos scores de riesgo se pueden transformar en herramientas muy complejas. Y ahí es donde vamos a tratar entonces de introducirnos. Vamos a decir que el score de riesgo es una herramienta útil para separar muchos pacientes que tienen más posibilidades, pero no nos identifica cuál es el paciente que verdaderamente va a tener un evento cardiovascular, es decir, no personaliza. ¿Es útil usar los scores de riesgo? Obviamente que es útil, porque nos permite realizar acciones dirigidas a la educación del paciente, a fortalecer el tratamiento, es decir, tratar de disminuirle los riesgos. Pero lo que el paciente por ahí quiere saber respecto de si va a tener o no va a tener un evento, eso no lo podemos responder. Tenemos que la piedra angular en términos de pacientes cardiometabólicos y riesgo es el adipocito. No tenemos dos tipos de adipocitos. El que se ubica en la grasa visceral, que es el adipocito blanco, y el que se ubica en el subcutáneo, que es el marrón. El marrón no tiene elementos de riesgo. Lo que hace es ayudarnos a la termorregulación. En cambio, el adipocito blanco es el que verdaderamente nos tenemos que cuidar porque tiene una serie de funciones endocrinas que llevan al desequilibrio del metabolismo. Nosotros tenemos que con los alimentos llegan al intestino una serie de productos que dado que no son hidrosolubles tienen que ser empaquetados. Entonces a nivel del intestino las células L son empaquetados esos elementos en kilomicrones y de esa manera van a comenzar a ingresar en la circulación. Cuando llegan a un sitio apropiado a través de una acción de la lipoproteína lipasa, se transforman en ácidos grasos libres. Esos ingresan al adipocito donde nuevamente son reesterificados y en forma de triglicéridos se acumulan en el adipocito. Cuando el ciclo se ha cerrado, es lo que nosotros llamamos la lipogénesis. Por el otro lado, cuando el organismo necesita de energía, le avisa a estos hepatocitos y entonces a través de una lipasa sensible a hormonas, los triglicéridos son hidrolizados y se transforman en ácidos grasos y glicerol y
eso es transformado luego en energía y es lo que conocemos como lipólisis. Bien, como dijimos, la acumulación de esos adipocitos blancos genera una serie de alteraciones como incremento del PAI-1 y por eso termina siendo protrombótico, aumento de citoquinas, por eso es proinflamatorio, aumento del angiotensinógeno, por eso induce a la hipertensión arterial, o aumento de la resistina y por eso conduce a la diabetes. Es decir, es el adipocito blanco la piedra de la discordia y sobre la cual deberíamos estar trabajando, porque en torno a él van surgiendo los distintos escenarios clínicos, quizás el que más nos preocupa, la diabetes o el síndrome metabólico, cuya definición vamos a ver a lo largo de la cursada, la hipertensión arterial, la litiasis biliar, la enfermedad cardiovascular, el daño psicosocial que significa la obesidad, la dislipidemia, el cáncer, la apnea del sueño. Es decir, son escenarios clínicos favorecidos por el desarrollo y la acción deleteria que el adipocito tiene. Bien, ¿cómo definimos obesidad? La clásica es a través del índice de masa corporal. Tenemos un índice de masa corporal normal entre 18,5 y 24,9 kilogramos por metro cuadrado, y en la medida en que pasamos esta medida hacia arriba, hablamos de sobrepeso hasta llegar a los 30, y a partir del valor de 30 kilos por metro cuadrado, hablamos de obesidad en 3 grados, de 30 a 35, de 35 a 40, más de 40 es donde tenemos la obesidad mórbida. Parecería todo muy sencillo. Estas son un metaanálisis sobre cerca de 1,5 millones de pacientes adultos blancos, en los cuales por un lado tenemos lo que es el índice de masa corporal, tanto en mujeres como en hombres, que en este caso va de 15 a 45, y entonces tomamos la población general en color naranja. Y vemos que los que tienen bajo peso tienen una mortalidad mayor que los que tienen un peso normal. Pero los que son supuestamente, o mejor dicho, los que son obesos, también tienen un riesgo incrementado. La gran duda era qué pasaba con los individuos obesos metabólicamente sanos, es decir, los que parecen no tener las consecuencias de la obesidad. Vemos que estos pacientes también tienen una mortalidad más alta que lo que es la población de obesos generales, tanto en hombres como en mujeres, y entonces ese concepto de que puede haber un obeso sano es desmitificado, no existe. Vemos entonces que sí nos preocupa el bajo peso, que está relacionado con mayores riesgos de muerte, y nos preocupa la obesidad mórbida, más allá de 40. Entonces, en ese rango uno diría, bueno, el índice de masa corporal es una herramienta bárbara para establecer riesgos. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Este es un estudio del grupo de PRES, en el que se realizan estudios con resonancia nuclear magnética en T1 para definir lo que es la grasa visceral, y vemos en este caso dos individuos que tienen un índice de masa corporal diferente. En este caso, el primer individuo tendría índice de masa corporal normal de 25, y el segundo tiene un índice de masa corporal que indica obesidad. Cuando uno ve la grasa visceral a través de resonancia nuclear magnética en T1, que como dijimos nos permite ver la densidad de la grasa, vemos que el contenido de grasa en el individuo supuestamente de peso normal es 3 veces la del otro individuo supuestamente obeso. En este caso podríamos estar hablando de un individuo con un índice de masa corporal normal, pero que tiene mucha pancita, entonces quizás puede ser un individuo no deportista, muy poca masa muscular y gran cantidad de grasa acumulada en el abdomen.
sería un individuo de patitas flacas y mucha panza, y el otro individuo que quizás es un deportista, mucha masa muscular y escasa grasa visceral. Por eso, cuando hablamos de indicadores de obesidad, podemos tener el índice de masa corporal, que como vemos es un subrogante de pobre valor de lo que puede llegar a ser la obesidad. En cambio, son más significativos todos aquellos indicadores en los cuales usamos el perímetro de cintura, ya sea aislado o en combinación, formando índices con el perímetro de la cadera o los triglicéridos. Lo importante es que el perímetro de cintura nos da mucho mayor valor en referencia a lo que es la obesidad. Y por último, los estudios con imágenes que no se usan en la práctica clínica porque tendrían un alto costo para definir el tema de la obesidad, pero que sería el gold standard, el valor oro en este caso. Los distintos estudios, metaanálisis en los últimos 10 años de seguimiento, analizando los individuos metabólicamente sanos a pesar de la obesidad, vemos que en todos ellos el incremento de la mortalidad se da, vemos acá en este gráfico, por ejemplo, que los bigotes de estas barras se inclinan totalmente hacia el lado del incremento de la mortalidad. En este caso es altamente significativo el valor de este estudio del 2006. Otro estudio de Song y colaboradores, vemos que en la barra del bigote está pegando lo que sería el valor 1, por eso el valor estadísticamente no es tan relevante. Tenemos otros dos estudios que son altamente significativos, es decir, el concepto de obeso metabólicamente sano no existe. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es que la obesidad conlleva el desarrollo de la diabetes. Tenemos dos gráficos aquí. En el momento en el cual se diagnostica una diabetes es el momento cero. Nosotros vamos a tomar 10 años antes y vemos que los valores de glucemia, tanto la glucemia en ayunas como la glucemia postprandial, son valores normales. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando a nivel metabólico? A nivel metabólico comienza a crecer la insulinoresistencia y por ende la liberación de insulina en esa etapa de la vida en la cual en el análisis bioquímico no se ve nada, lo único que estamos viendo es un paciente obeso. Ocurre que después de 5 años de evolución de ese proceso, la insulinoresistencia es muy significativa, hay un decrecimiento en el funcionamiento de las células beta, y todavía seguimos en instancia subclínica, hasta que por fin aparece la diabetes. Estamos contentos, después de 10 años de manejar un obeso, nos damos cuenta que llegó el momento de la diabetes, y ahí vemos que ese incremento de la insulinoresistencia es máximo, con gran liberación de insulina, pero las células beta ya se están agotando. Entonces llegamos tarde a lo que es la intervención en los pacientes diabéticos. Comenzamos a actuar cuando el análisis bioquímico nos muestra que la diabetes está presente, y ese es uno de los grandes errores. Deberíamos empezar a actuar aquí y no aquí. Entonces perdemos 5 o 10 años en lo que es el manejo de estas enfermedades. Es un elemento para tener en cuenta. ¿Por qué deberíamos tenerlo en cuenta? Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el contenido graso de una placa de ateroma en un individuo normal. Y en naranja y en negro tenemos, en naranja, los intolerantes a la glucemia, es decir, le damos a tomar glucosa y al cabo de 2 horas los valores están elevados, o en el paciente definidamente diabético. Y vemos que la cantidad de grasa que tiene una placa de ateroma en el individuo normal es estadísticamente inferior a la que puede tener en los individuos intolerantes o individuos diabéticos.
Cuando vemos la cubierta fibrosa, que es lo que daría la protección para que no se produzca el accidente de placa, vemos que en los pacientes normoglucémicos la cubierta fibrosa es mayor que en el intolerante o en el diabético. Es decir, el intolerante, que sería un estadio previo a la diabetes, ya nos empieza a mostrar que los individuos tienen más grasa en las placas y cubierta fibrosa más delgada, lo que los predispone al accidente de placa. Cuando tomamos lo que es el índice OMA, que es un indicador de la insulinoresistencia, vemos que los valores mayores coinciden con mayor cantidad de grasa en la placa. Estos gráficos lo que nos están mostrando en que el desarrollo de la placa es un proceso evolutivo que va acompañando el deterioro metabólico de los pacientes y que muchas veces nosotros llegamos tarde en ese diagnóstico. Nosotros debemos ver que un colesterol elevado no es lo mismo en un individuo que tiene el perímetro de cintura normal que en uno que tiene un perímetro de cintura aumentado. Es decir, en aquel individuo con obesidad de por medio, con síndrome metabólico, es peor que en el individuo que tiene un perímetro de cintura normal. Acá abajo tenemos dos pacientes, estos son los tubos de ensayo, le han sacado suero a dos pacientes, encontramos que los dos pacientes tienen la misma concentración de LDL, pero en el caso del paciente que tiene cintura normal, tiene menos partículas, que son más grandes que las otras, por consiguiente, como por cada partícula hay una molécula de una apolipoproteína que es la ApoB, que es muy heterogénica, la cantidad de ApoB en el individuo de cintura normal es menor que en el otro paciente que es obeso, y por consiguiente, este individuo, a pesar de tener las mismas concentraciones de LDL, tiene menor riesgo. Es lo que condiciona que el paciente obeso tenga una dislipidemia distinta que se llama dislipidemia aterogénica. Existe una clara relación entre el riesgo de eventos cardiovasculares en relación a la diabetes. Para eso tenemos el estudio de las enfermeras desarrollado en los Estados Unidos, en la cual mostraba que el riesgo de eventos menor era en el individuo que a lo largo de todo el seguimiento de esos 20 años nunca tuvo diabetes, respecto de aquel otro que tenía diabetes desde el ingreso. En lugares intermedios encontramos aquellos que fueron diagnosticados durante el proceso y vemos que antes del diagnóstico de diabetes el riesgo era menor que luego del diagnóstico de diabetes. Esto nos vuelve a mostrar exactamente lo mismo, que lo que tenemos que ver no son fotos, sino es una película. Paciente que se va deteriorando metabólicamente y va incrementando los riesgos de padecer un evento cardiovascular. Los europeos nos mostraron ya hace varios años que comparando lo que es la supervivencia de pacientes con enfermedad coronaria, pero que no eran diabéticos, que pudieran ser operados o no del corazón, vemos que la supervivencia de estos pacientes es mayor que la de aquellos pacientes diabéticos, ya sean revascularizados o no revascularizados, es decir, que han sido sometidos a operaciones del corazón para restaurar el flujo o no. Encontramos que en el mundo real ocurre exactamente lo mismo. Este es un gran registro en el cual nos muestra a los pacientes diabéticos en azul que además tenían enfermedad cardiovascular, y en naranja los que no tenían enfermedad cardiovascular. Entonces vemos que la mortalidad, los cuadros de insuficiencia cardíaca, la sumatoria de ambos, es muy superior en aquellos pacientes que además de tener enfermedad cardiovascular, tienen diabetes. Por eso esa combinación es altamente deleteria e implica un alto riesgo cardiovascular.
Uno diría, bueno, es compleja la cosa, no es tan sencillo como simplemente aplicar un score de riesgo. Vamos a complejizarla un poco más para darnos cuenta de la subjetividad que muchas veces tiene el aplicar un score de riesgo. Existe una asociación entre el tiempo de duración del sueño, la calidad del sueño y la arteriosclerosis subclínica. Es decir, no nos hemos dado cuenta todavía que el paciente ha tenido enfermedad porque no tuvo infarto, no tuvo ACV. Participa como líder de este grupo Valentín Fuster, que es un referente para nosotros. Bueno, en este estudio que fue desarrollado justamente por el grupo de Valentín Fuster, vemos que se compara la duración del sueño en términos de riesgo cardiovascular comparados con los scores de riesgo habituales o un score desarrollado por él. Y nos muestra que en aquellos individuos que duermen menos de 6 horas, tienen evidentemente mejor correlación con esos scores de riesgos, y entonces nos está hablando que este indicador de dormir poco, por decirlo así, incrementa el riesgo cardiovascular. Y por el otro lado vemos un índice de fragmentación del sueño, en el cual en el quintilo superior también tiene diferencias significativas respecto de los otros. Entonces lo que nos está diciendo, si dormís poco o tu sueño es muy malo y muy fragmentado, estás incrementando tus riesgos. Aquí tenemos en otro gráfico donde vemos que menos de 6 horas de duración del sueño determina un mayor volumen de contenido graso en las placas, y que por el otro lado también se relaciona con mayor número de territorios afectados, es decir, más enfermedad vascular. En el caso de las mujeres ocurre en relación a las mujeres que duermen más de 8 horas, es decir, alteraciones del sueño, ya sea por dormir poco y fragmentado o por dormir demasiado, también van relacionadas con el desarrollo de la enfermedad vascular. Aquí hacemos un pequeño stop para analizar los trastornos de apnea obstructiva del sueño, el SAOS, caracterizado por síntomas que, si no vamos y los preguntamos a veces a la pareja del paciente, ni nos vamos a enterar. Ronquidos fuertes, ¿que los va a sentir el mismo paciente? No, lo sienten los que viven con él. Pausas en la respiración presenciadas por el compañero de cama, asfixia o agitación durante el sueño, dolores de cabeza matutinos, insomnio, somnolencia diurna. Muchas veces no interrogamos sobre esto, y esto también implica riesgo cardiovascular, porque la apnea obstructiva del sueño se relaciona con lo que vimos recién, con la fragmentación del sueño. La hipoxia intermitente va a llevar a un incremento del tono simpático y los niveles de cortisol. El débito acumulado de sueño va a llevar a un aumento del apetito, disminución de la tolerancia a la glucosa. Vamos a tener aumento de la glucemia y retención de sodio, y entonces vamos a tener mayores riesgos de padecer, por ejemplo, aumento de peso y diabetes. Fantástico. Hasta acá entonces tenemos claro de que el riesgo cardiovascular es mucho más que un score, que hay una serie de elementos que se suman y que podemos tener en cuenta para ajustar un poquitito mejor la evaluación de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, nosotros que tenemos a cargo en este momento del sistema de salud, cualquiera sea, vamos a ponerle una obra social, puede ser una provincia, un país, podemos ser parte de un organismo internacional, vamos a ofrecer abordaje individual, identificando al paciente de más riesgo, y vamos a tener un abordaje poblacional trabajando sobre todos los componentes de la comunidad, no sobre uno. Vamos a tener una curva de Gauss de distribución normal del riesgo cardiovascular. Vamos a tener riesgo cardiovascular bajo, intermedio o alto, un poco para ubicarnos. Cuando vamos al abordaje individual, ¿qué hacemos? Ubicamos los individuos que tienen el riesgo alto. Me interesa saber entonces si es hipertenso, diabético, colesterol alto, si duerme bien, si duerme mal, si tiene perímetro de cintura aumentado, es decir, todo lo que estuvimos viendo hasta acá.
Ahora, en el abordaje poblacional, yo trabajo sobre toda la población tratando de trasladar la curva de Gauss hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, hago planes de actividad física para toda la comunidad, disminución en el consumo de sodio a través de modificaciones en el pan, o en determinados productos grasos trato de que tengan menos grasa. Es decir, sobre esas acciones voy a tratar de establecer mis planteos. Por un lado, en los que son de bajo riesgo, voy a trabajar con promoción de salud. En los que son de alto riesgo, voy a trabajar en optimización de la estimación del riesgo, como estábamos viendo recién. Y en aquellos que son definitivamente de muy alto riesgo, un abordaje intensivo, integral, es lo que se ajusta para tener los mejores resultados. Y en esto hay muchos estudios en los cuales cuando comparamos, ¿no? Una población de pacientes diabéticos, en los cuales hacemos terapia convencional o una terapia intensiva, y vemos la proporción de pacientes que mueren en el seguimiento, en este estudio que llegó a 20 años de observación, esto lo estamos mirando a los 13 años, vemos que el grupo de mortalidad, de menor mortalidad, es el grupo de terapia intensiva. ¿Qué significa intensiva? Significa un abordaje global, en lo cual no solamente se preocupan por manejar la presión, sino por manejar bien el colesterol, la diabetes, que el paciente deje de fumar. Y entonces vemos cómo se separan las curvas entre los que tienen un tratamiento convencional en el cual básicamente prestan atención a la diabetes, de aquel que hace el tratamiento integral. Por eso los pacientes de alto riesgo deben ser enfocados de esa manera, y en el esteno vemos entonces de que se disminuyó la mortalidad en un 45% y se incrementó casi en 8 años la sobrevida de los pacientes. ¿Qué más podemos analizar? Bueno, acá me tomo de un trabajo de Valentín Fuster, que a mí me gusta mucho, en el cual él dice, bueno, si nosotros vemos, por un lado, la edad cronológica de las personas y por otro lado la edad biológica, porque por ahí encontramos arterias que no se corresponden con un individuo joven, nosotros vamos a ver de que tenemos individuos que tienen enfermedad vascular prematura, un envejecimiento celular muy acentuado, y esto puede tener que ver, por ejemplo, con una dislipidemia familiar. Alguien que de chiquito ya tenía el colesterol alto, obviamente sus arterias van a estar mucho más afectadas y va a tener ese envejecimiento vascular. Nosotros vamos a tener otros individuos que se comportan como normales, la línea negra, esta, como podría ser cualquier individuo que está en la mitad de la manada, que no se distingue por nada en particular. Y tenemos los que particularmente se llaman centennials o super centennials, que son individuos en los cuales es como que el envejecimiento de las arterias se detuvo, y son individuos que superan los 100 años y sorprendentemente están bien, hasta son capaces de romper algún récord de Guinness. Entonces, la primera diferenciación que trata de hacer el grupo de Valentín Fuster es que se debería poder medir la edad de las arterias, porque es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es más importante? ¿Que el individuo tenga 80 años o que las arterias de ese individuo quizás sean mucho más jóvenes, o que el individuo tenga 50 y que de pronto tenga arterias de un individuo de 80? Entonces, él lo que dice es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar nuevos marcadores. Esto que no podemos hacer los médicos, de integrar mucha información, ya sea celular, molecular o estructural o funcional, esta falta de capacidad que tenemos los médicos en una consulta de integrar todos estos elementos, es muy probablemente que la inteligencia artificial, machine learning, nos empiece a dar esa oportunidad. Y por el otro lado, el hecho de empezar a prestar atención al mundo que viene. La pandemia nos hizo reflexionar de que cosas muy serias nos pueden estar ocurriendo. Bueno, eh,
el siguiente paso va a ser empezar a prestar atención al medio ambiente. Entonces ya tenemos, por ejemplo, un scientific statement del American Heart Association que nos habla justamente de la necesidad de acciones protectivas, protectoras personales contra lo que es la polución ambiental, el principal elemento contaminante que existe. Y esto llevó a que la World Heart Federation, con el American College, el American Heart y el European Society of Cardiology, emitan una opinión conjunta sobre el impacto que tiene esto en la enfermedad cardiovascular. Aquí se abre un enorme capítulo en el que vamos a poder tratar durante esta cursada, donde vamos a empezar a analizar estos nuevos factores de riesgo que no podemos de alguna manera soslayar y que tienen que ver con la calidad del aire que respiramos. Vamos a poder ver que estos múltiples elementos contenidos en el aire que respiramos llevan a activar todos los procesos de los cuales fuimos dando alguna pista a lo largo de esta presentación, como pueden ser los mecanismos de inflamación, la disfunción endotelial, alteraciones en la resistencia a la insulina, la adhesión plaquetaria, y todo esto a qué va a llevar, obviamente, el desarrollo del ateroma, la hipertensión y los eventos cardiovasculares. O sea que tenemos evidentemente mucho por seguir hablando a lo largo de esta cursada. Espero que en esta clase inaugural hayan podido tener un pantallazo general que les sea de utilidad. Van a estar disponibles nuestros habituales medios de comunicación a través del chat, como para que puedan ir acercando todas las consultas que crean pertinentes. Estamos a total disposición de ustedes y es mi anhelo que en el transcurso de este semestre estén dadas las condiciones para poder acompañarlos de manera presencial y disfrutar lo que puede llegar a ser una clase allí en Santiago del Estero. Un fuerte abrazo para todos, mis mejores deseos para la presente cursada.